Una flota internacional de barcos pesqueros que navegan cerca del archipiélago de Galápagos se mantiene desde hace ya 2 meses, generando preocupación en las autoridades de nuestro país y encendiendo todas las alertas a nivel continental. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con Héctor Muñoz, él es asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Justicia, también de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y vamos a tratar el tema precisamente de la presencia masiva de embarcaciones pesqueras chinas en el límite mismo de la zona económica exclusiva de Galápagos. Asambleísta Muñoz, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Hola Freddy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, asambleísta. De alguna manera esto se está convirtiendo en una costumbre, digo esto al pronunciamiento de la asamblea, que si no me equivoco ya se da por 3 años consecutivos contando respecto de la presencia de embarcaciones chinas que llegan a acechar la riqueza ictiológica de las Islas Galápagos en pleno límite del mar territorial ecuatoriano o de la zona económica exclusiva. ¿Cuál fue el tenor de la resolución que aprobó anoche la Asamblea? Sí, efectivamente, Freddy, como usted bien lo dice, esto ya es algo repetitivo, estos abusos se están haciendo presentes, sobre todo de forma pública, desde hace unos 3 años atrás, en donde la Asamblea Nacional efectivamente ya se pronunció sobre este asunto, y ayer yo creo que fue importante la resolución que sacó la Asamblea, sobre todo en algunos puntos que yo creo que son fundamentales. Sin embargo, antes de esto creo que tenemos que hacer un poco de énfasis en cuáles son los antecedentes. Un portal importante de noticias en el continente, que es Infobae, hace algunos días publicó que el gobierno chino es justamente quien subsidia a estas flotas pesqueras para que naveguen alrededor del mundo y justamente para encontrar estas nuevas zonas para pescar a gran escala. Entonces, esto yo creo que es un punto importante. Estos no son hechos aislados, estos no son embarcaciones que digamos, se ponen frente a nuestro continente de forma, digamos, esporádica, sino que yo creo que aquí ya existe eventualmente una mala intención para poder hacerlo. No es solamente la presencia de la empresa privada, vale decir, sino hay una intervención estatal, si esto que usted refiere trae Infobae, ¿cierto? Efectivamente, recordemos que por el sistema que tiene China, es prácticamente absurdo decir que en China existe propiedad privada, digamos, no existen empresas privadas per se, sino que todas las empresas o todas las compañías chinas contienen efectivamente capital estatal. Entonces, pero hay una conversión de a poco y desde hace varios años hacia el capitalismo de una China comunista, ¿no? Sí, y al final del día todas son subsidiadas o tienen un capital que representa desde el gobierno de la República de China. Entonces, el primer punto que le decía es justamente esto, ¿no es cierto? Estos son subsidiados por el gobierno chino. Otro punto que es importante es que justamente en los meses de junio y julio nos vemos abocados con este tipo de problemáticas y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que esto pasa a vista y paciencia de las autoridades del gobierno nacional sin que se tenga una posición firme, enfática, digamos, seria frente a este problema que está pasando. Inclusive el mismo embajador de la China en el Ecuador, de manera pública, llegó a aceptar que justamente estas embarcaciones pesqueras que están al límite de nuestro país, justo, o sea, al límite de la zona económica exclusiva del Ecuador, pertenecen a dicho país, es decir, a China. Entonces, aquí es imperante que el gobierno tome acciones absolutamente serias y concretas respecto a aquello. Un poco de esto ayer lo manifestábamos y lo manifesté en el pleno de la Asamblea Nacional, que estábamos discutiendo justamente la resolución a la que usted hacía referencia. Y yo decía que eventualmente es políticamente incorrecto lo que yo iba a decir, lo que expuse frente, digamos, a todos los asambleístas, efectivamente, ante la nación. Y es que, a ver, sería inadecuado responsabilizar a ese país
de forma directa sobre la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, es, digamos, mentir también el decir que ellos no son los principales portadores de este virus y pandemia que está quejando a todo un planeta. Yo creo que esto sí es verdad. No obstante, si nosotros, más allá de esto, un poco analizamos lo que pasa en el Ecuador y analizamos todo lo que ha pasado en la relación Ecuador-China, yo creo que el país siempre va a terminar perdiendo. Hemos hipotecado los recursos, sobre todo del petróleo, a dicho país, de forma equivocada. El gobierno en su momento adquirió deuda absolutamente cara con la China, que ahora nos tiene bastante complicados. Hemos sido, digamos, testigos de que muchas de las obras que se contrataron con empresas chinas, que efectivamente, como lo decíamos inicialmente, tienen este capital estatal, han sido obras que en el Ecuador, más allá de tener sobreprecio, han sido totalmente infestadas de temas de corrupción y que al final del día han terminado siendo elefantes blancos, como por ejemplo Coca-Cola Sinclair. Y ahora, además de todo esto, estamos frente justamente a este problema de que están afectando las reservas marinas de países pobres, justamente como el Ecuador. Entonces yo creo que ahora, sí en el derecho internacional, asambleísta Muñoz, perdone que le interrumpa, en derecho internacional, lamentablemente no cometen ningún delito estas embarcaciones chinas que, como ya lo hemos dicho, de manera reiterada han venido a estas alturas del año, en los últimos 3 años, a depredar la riqueza marítima cercana a las Islas Galápagos. El tema es que si no ingresan a la zona económica exclusiva, el Ecuador no tiene ninguna jurisdicción sobre esas embarcaciones que están en aguas internacionales. No, cuidado. Aquí un tema efectivamente es cuál es, digamos, lo que el país como soberanía puede activar las herramientas internacionales para hacer valer su derecho justamente sobre la zona económica exclusiva, pero por otro lado hay que analizar también cuál es, si es que la actividad de pesca que está haciendo dichas embarcaciones están reñidas con la práctica pesquera internacional. Y aquí sí creo que hay que tener 2 análisis que son fundamentales. Usted bien lo decía, Freddy, y es que muchos analistas han dicho, claro, si es que está fuera de los límites del Ecuador, ¿por qué nosotros podemos reclamar? Y justamente podemos reclamar por 2 razones fundamentales. Y la primera es que las embarcaciones de un determinado tamaño, como son justamente las embarcaciones pesqueras o estos buques pesqueros que tienen las dimensiones que tienen las embarcaciones China, tienen la obligatoriedad de conformidad con la Organización Marítima Internacional. Estos son normas supranacionales, no son normas que contienen la legislación ecuatoriana, sino que nosotros somos adherentes por suscripción de convenios internacionales por los cuales todos los países que son parte tienen la obligatoriedad de cumplir. Y es que este tipo de embarcaciones necesariamente tienen que utilizar sistemas de identificación. Los buques chinos efectivamente no están utilizando estos sistemas de identificación, con lo cual se convierte en una pesca irregular, en una pesca ilegal. Y por otro lado, que también es importante analizar, es que la otra práctica irregular con la que nos hemos topado dentro, o sea, en las aguas marítimas que están cerca de la frontera con nuestras costas, es que utilizan una práctica que se llama melliza. ¿Y esto qué quiere decir? Es que se ponen 2 embarcaciones de iguales, digamos, dimensiones, y solamente una de ellas activa este sistema para identificación. Y la otra, que está al lado, que está camuflada, por decirlo de alguna manera, con la que tiene el sistema, que no la tiene conectado, entonces esto hace que esa embarcación no sea detallada. Y aquí hay un tema importantísimo. Dentro de una investigación que hizo uno de los principales diarios del país, llegó a determinar que cerca de nuestras costas, sobre todo del archipiélago de Galápagos, existen alrededor de 280 embarcaciones. Cada una de ellas se entiende que arrojan al mar alrededor de 100,000 anzuelos por embarcación. Esto quiere decir que esas aguas que están cerca justamente de nuestro territorio nacional
están siendo infestadas por nada más y nada menos que 28 millones de anzuelos. Y si nosotros analizamos cómo son, digamos, el efecto migratorio de las especies que se tiene dentro del mar, efectivamente esto está afectando a nuestra reserva marítima. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional frente a la presencia de embarcaciones chinas que, como ya lo ha detallado usted, tendrían algún tipo de participación estatal inclusive? De allí se entiende esta aceptación, entre comillas, de China de entrar a negociar de manera bilateral con las autoridades ecuatorianas y permitir inclusive de manera anticipada ya la inspección de estas naves en alta mar si es que las autoridades ecuatorianas lo requieren. Pero decía, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional más allá de esta repetitiva resolución que muestra la voluntad de un país, de su preocupación y hasta rechazo a la presencia de estas aeronaves? Digo, embarcaciones, perdón. Es muy importante la pregunta, Freddy, y no solamente tenemos que quedarnos en que se pare con esta actividad y con este abuso. Ayer yo lo proponía en el Pleno que la resolución debe contener alguna especie de reclamo en función de una eventual indemnización que debería tener el Estado ecuatoriano si es que se llegase a, digamos, a comprobar con todos los mecanismos internacionales si es que ha existido una afectación directa en contra del Estado ecuatoriano. Y me parece que eso es fundamental. Yo creo que ya estamos bastante cansados de que nos vean la cara de bobos. Estamos bastante cansados de que esto se repita cada año y que simplemente las autoridades, digamos, hagan este levantamiento de voz para que cese la actividad. Esto no solamente tiene que quedar ahí, y es lo que digo. O sea, China, de manera pública, ha asegurado ser un país con cero tolerancia a la práctica de la pesca ilegal. Y esto es absurdo, porque si nosotros vemos en la práctica, y esto no es algo que solamente pasa en Ecuador, si nosotros analizamos lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, sucede algo similar. Y si nosotros inclusive analizamos lo que ha pasado en las mismas aguas asiáticas, en donde justamente esta liquidación de los recursos marítimos asiáticos han dado problemas y han levantado la voz países como, por ejemplo, Japón o las dos Coreas. Es decir, aquí estamos un poco anclándonos a un doble discurso de lo que pasa con la República Popular de China. Sin embargo, ¿qué se está haciendo para reclamar una indemnización en este sentido? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esto es lo fundamental y lo medular que ayer yo lo propuse dentro de la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional y que me pareció que fue bastante acertado por parte de la asambleísta ponente, la asambleísta de Diana Pazley, que lo haya incorporado dentro del artículo 8 de esa resolución para justamente activar todos los mecanismos internacionales a los cuales el Ecuador se ve o se puede ver asistido justamente para buscar una recuperación de esta naturaleza. Y esta resolución pasó en ese sentido, esa indemnización, ¿cómo se la cuantificaría, por ejemplo, y a dónde iría destinada, asambleísta? Yo creo que esto es importante, que se sigan todos los procedimientos internacionales para que se pueda llegar a determinar cuál ha sido la afectación. Con todo el análisis que yo, bueno, y que mi equipo asesor efectivamente dentro de la investigación que se realizó, se pudo llegar a esta conclusión de que justamente por lo que le decía anteriormente, o sea, esta migración de las especies dentro de las aguas, de la profundidad del mar, justamente hace que cause un efecto, digamos, lamentable dentro de lo que tiene que ver con la zona económica exclusiva del Ecuador. Entonces, es importante, por ejemplo, desde mi punto de vista, y que ayer también se lo habló, que se lo puso de manera categórica, hacer un reclamo frontal ante la Comisión Permanente del Pacífico Sur, justamente para que se castigue la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas internacionales. De nuevo, más allá de que exista digamos, una afrenta a la soberanía como tal del Ecuador dentro de la potestad que se tiene en las aguas, también es importante que lo que se pesque en aguas internacionales justamente cumple los requisitos que les decía que no se están cumpliendo en las dos causales que le había manifestado. Así es, por ello inclusive el canciller Luis Gallegos habla de
conseguir un acuerdo multilateral en el marco de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Ni siquiera se está acudiendo a la CONVEMAR, que es un convenio al que se adhirió el Ecuador en los últimos años y que poco o nada ha podido conseguir frente a esta presencia depredatoria de la riqueza ictiológica de las Galápagos. Y es justamente eso, no nos sirve de nada suscribir cuanto acuerdo tengamos, digamos, la posibilidad de hacerlo si es que las posibilidades reales que tiene el país para poder activar justamente esas soluciones no se las hacen efectivas. Entonces, yo creo que más allá de buscar más acuerdos, lo que tenemos que hacer es, y en función de la normativa actual, es absolutamente viable que el Ecuador solicite lo que hemos hablado en esta entrevista. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Héctor Muñoz. Él es asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y su participación en el marco de esta resolución que aprobó anoche la Asamblea Nacional, en la que deplora la presencia de embarcaciones chinas y se plantea inclusive la posibilidad de una indemnización por la explotación de esta riqueza marina. Vamos a ver qué se consigue mediante el diálogo diplomático anunciado por el canciller Gallegos, que se iniciará en las próximas horas. Asambleísta Muñoz, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Freddy. Un saludo cordial a todos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.